estamos para arrancar el vivo de esta jornada. La verdad que estamos disfrutando bastante esto, porque es como hablar conversaciones que están interesantes como en vivo, ¿no? Para compartir algunas de las reflexiones o cosas que nos van pasando, las podemos compartir con ustedes. Ahora se va a sumar Eliana y vamos a transmitir junto con ella en vivo. El día de hoy, hola quienes se van conectando, muchas gracias. Estoy en muy modo viernes, así que bueno, haciendo lo que uno puede desde casa. Bueno, como les decía, hoy se conecta junto con nosotros Eliana. Ahí está Eli, así que bueno, ahí les voy comentando. El vivo de hoy se llama, mejor dicho, fuimos pensando en diferentes temas que en lo personal, yo la verdad que he vivido la experiencia de trabajar con Eli como astróloga, terapeuta, psicóloga, bueno, es holística, así que tiene un abordaje muy interesante y una experiencia de vida muy interesante también como para poder compartir, para personas que les pueda, bueno, llegar a estar pasando lo mismo. Y uno de los temas que hablamos siempre con Eli es cómo puede ser que haya ciertas cuestiones, patologías y demás que desde la terapia tradicional, o mejor dicho, los tratamientos tradicionales o alopáticos, no cumplen o no son realmente inclusivos. Entonces, bueno, ella va a trabajar ella está trabajando con este tema y hoy lo va a poder compartir con nosotros, así que ella lo va a contar mejor que yo, ahí la voy a agregar. Bueno, te cuento. Bueno, mi historia un poco arranca ahí cuando me recibo de psicología. Estudio psicología, me recibo, intentando, bueno, ser la psicóloga formal, normal. Siempre intenté ser un poco normal, nunca lo logré. Pero bueno, igual ya no lo intento, ¿viste? Pero bueno, ahí me recibo y tiene que ver con mi carrera, un poco tiene que ver con el nacimiento de mis hijos. Bueno, me recibo de psicóloga, a la semana nace mi primer hijo, tuve 3 en total, y ahí arranco a trabajar, así como te decía, desde lo formal, pero yo siempre fui muy curiosa y siempre necesité como muy cuestionadora, ¿no? Necesitaba decir, bueno, está bien, pero la escucha es impresionante, o sea, la escucha desde la psicología y las herramientas que me dio la psicología están muy buenas como una base, pero me faltaba más para ayudar a resolver temáticas y, bueno, y entonces nace mi segundo hijo, 3, 4 años después del primero, y ahí aparece todo un despertar y un nacimiento de ese hijo, junto con un montón de preguntas, porque mi segundo hijo nace con una discapacidad, nace con síndrome de West, que es una encefalopatía epiléptica, y que obviamente fui siempre por el caminito de la neurología, de las estimulaciones tempranas y todo tipo de cuestiones que te va llevando lo tradicional, por decirlo de alguna manera, y vas encontrando respuestas. No es que yo reniego de todo lo tradicional, pero llega un punto en que encontrás un límite, y te encontrás ahí con el límite, hasta me acuerdo en algún punto, en algún momento, de ir a la neuróloga, que ese fue como un punto muy bisagra. Yo iba siempre esperanzada en, bueno, listo, toma, acá está la solución, ¿no? Como si esto fuera así tan sencillo. Y la neuróloga, sí. Antes de continuar con la neuróloga, que es interesante, hay personas que quizá vean el video que no saben lo que es el síndrome de West. Sí, bueno, es una encefalopatía epiléptica, es una epilepsia que se da en el primer tiempo de nacido del bebé, por eso en el primer año, digamos, entonces por eso es tan nociva, porque, bueno, trae mucho retraso madurativo, muchas dificultades, porque es cuando el cerebro se está desarrollando, digamos, básicamente. Entonces, la actividad eléctrica anómala genera que hay un cortocircuito que no permite que el chico aprenda y que él vaya avanzando, digamos. Bueno, un poco es eso. Y después hay muchos, digamos, después depende de la causa que lo generó el síndrome,
tenés distintos desarrollos, hay chicos que se manejan súper bien y que tienen un desarrollo buenísimo y otros que no. En el caso de Santi, no, quedó con un retraso madurativo muy importante. Entonces, bueno, este fue como un despertar que me fue llevando a ir buscando alternativas. Como te decía, ese momento bisagra con la neuróloga, ella no dijo nada en particular, fue simplemente, bueno, vamos a seguir haciéndole estudios, pero ahí yo sentí que había un límite, que ya ella no tenía una receta para darme de esas que yo buscaba, ¿no? Y entonces empecé esto, por eso las terapias alternativas, es buscar más, buscar ir en busca de más, de otras opciones. Y bueno, ahí me fui metiendo, igual yo ya iba buscando antes en otros contextos, pero esto me metió de lleno, me encontré con la memoria celular, que tiene que ver con, es una técnica energética, en donde, bueno, a través de los músculos del cuerpo, también es como una decodificación del cuerpo del otro. Entonces vos tocas un músculo que es el deltoide, y vas haciéndole preguntas al cuerpo, el cuerpo tiene un código determinado en esta terapia, y te va respondiendo, ¿no? Y bueno, obviamente que las resoluciones son energéticas, son a partir de sonidos, ¿no? A partir de, bueno, de colores y de un montón de cuestiones que a mí me fascinó. ¿Cómo entré a esto? Me enteré un día, nunca supe, ¿sabes qué? Se me borró quién me dio el dato, siempre traté, viste, fue alguien como, me tiró un dato, no sé quién fue, fui y lo llevé a Santiago. Y lo que me dijeron fue fantástico, fue como, hay otras explicaciones, más que esto es neurológico, esta neurona con esta cuestión con esta, esto es así, toma esto, o no tomas nada, o es lo que pasó, ¿no? Hay como otro sentido, tenemos otro sentido por el que venimos, ahí es donde yo empiezo a entrar en esto de encontrar otros sentidos a la vida, ¿no? A por qué uno está, a por qué uno tiene los hijos que tiene, y qué te traen. Bueno, en ese sentido, bueno, por esto que estás contando, yo voy a contarles a las personas que puede que estén viendo, que se van sumando. Yo tuve la oportunidad de conocer a Santi, lo conozco a Santi, y cuento que Santi, claro, él no enfoca, digamos, tiene una de esas patologías que afecta, por ejemplo, que no hace contacto visual, ¿no? A los ojos con las personas. Alta discapacidad motriz también, ¿no? Para que la gente entienda más o menos qué pasa y por qué nosotras con Eli siempre charlamos este tema de cómo puede ser que la medicina tradicional no incluya, por ejemplo, esta clase de cuestiones que se abordan como vos lo estás contando, esto que contás de por ejemplo, cuando se tuvo que hacer lo de las muelas, que no hay personas que tengan la posibilidad, que es como es un niño con un niño de 13 años, ¿no? O 12. Sí, 15. 15, claro, yo lo conocí a Santi con 13, mirá vos. Bueno. Claro, sí. Y claro, esto, ¿no? Es decodificar, o sea, hay que decodificar lo que a él le está pasando, entonces él llora, y bueno, viene un otro a decir, y bueno, vamos a ver si le duele la panza, vamos a ver si le duele la garganta, vamos a ver, bueno, y ahí uno va llegando a distintas conclusiones, se le atribuye el ánimo, se le atribuye mucho a la discapacidad, y a veces le está pasando otra cosa, como fue el caso de Santi, que en un momento él tenía una infección en una muela, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un recorrido tan arduo, pero él me va trayendo esos enigmas, yo le pondría esa palabra, ¿no? A ir decodificando. Entonces, bueno, la medicina tradicional ayuda y un montón, pero no alcanza, ¿no? Bueno, entonces, no sé si continúo. Bueno, después de la memoria celular, yo empiezo, además yo ya venía trabajando con pacientes, empiezo a incluirla con mis pacientes. Entonces empiezo como a enriquecer el trabajo con los pacientes a partir de la experiencia que había tenido con Santi. ¿Por qué? Porque lo llevo a Santi y después me pongo a estudiar eso. Después también incursioné por el tarot, que ese no lo apliqué con los pacientes, pero me encantan los arquetipos indianos y, bueno, el estudio del tarot también te abre la cabeza a un simbolismo que bueno, con el cual uno no venía acostumbrado, digamos. De ahí pasé a la astrología. Y la astrología también es un viaje, bueno, con vos también hablamos un montón de esto,
¿no? La astrología, el movimiento del cielo, lo que va pasando, es tan congruente y tan sincrónico con lo que nos va pasando, y las cartas natales, cuando uno abre la carta natal de Santiago, por el caso, bueno, después está Matías y Facundo, mis otros dos hijos, vos ves las cartas y hablan de ellos, hablan de las características que tienen, de qué luna tienen, el sol que tienen, porque digo, la astrología no es solo el sol, que es muy importante, y es un punto a desarrollar, pero después hay un montón de otros planetas que se juntan y que se comunican unos con otros, y que, digamos, el gran aprendizaje que te lleva la astrología es a la mirada de, a ver, ¿cómo puedo hacer que esto funcione bien, por decirlo de alguna manera? Lo que algunos planetas generan como cierto conflicto, bueno, pero ¿cómo hacer para integrarlos? ¿Cómo integrar los planetas para aprender a llevarme con esas distintas, no sé, Marte, que es mi guerrero, que es mi acción, la luna, que es mi emocionalidad, cómo buscar el talento de cada planeta? Y esto es lo que llevo a la psicoterapia. Entonces, en la psicoterapia trabajamos con la carta natal, pero yo hago lectura de cartas natales, pero en realidad lo que me parece más rico es aprender en cada sesión qué luna tenés, qué aspectos tiene, entonces, cuáles son esos mecanismos defensivos que vos utilizás, y entonces va a ser particular de cada persona. Y eso déjame que agregue que Sí. la experiencia con vos es fantástica, porque yo que vengo haciendo todo tu recorrido sería como paciente, llamémosle, pero esto que venís contando es astrología terapéutica. Vos habías armado algo, Claro. hacían, bueno, círculos o circuitos, sesiones, mejor dicho, ¿no? Con personas que Sí. curso para poder abordar, por ejemplo, como su luna. Claro, yo en algún momento con un amigo mío con el que me recibí, con el licenciado Daniel Churba, hacíamos talleres. Entonces trabajábamos dinámicas más lúdicas y eran varias personas y trabajábamos un día a Marte, que es mi guerrero y cómo acciono, bueno. Entonces hacíamos una dinámica para trabajar en grupo, que estaba buenísima. La Luna, Venus, que tiene que ver con mis recursos y con el amor, bueno. Entonces, y el sol también, que es este guerrero también, porque tiene que ver con qué tengo que venir a desarrollar, es esa luz que tengo que venir a desarrollar. Entonces, a nivel grupal estaba buenísimo, era un intercambio genial, y después lo hago a nivel individual. Entonces, en las sesiones con mis pacientes, trabajo la carta de esta manera, ¿no? Bueno, y eso realmente, es que lo que uno no puede explicar no quiere decir que no exista. Qué bueno. ¿No? Entonces, bueno, pero de todas maneras, todos tenemos un proceso, porque yo en algún momento, cuando quería ser normal, decía, bueno, no, esto no, ¿qué es la parapsicología? ¿Qué es? ¿No? Digo, bueno, también dije que no a muchas cosas, y de hecho digo que no a muchas cosas, pero a otras digo que sí, y a otras me animo, y a otras, bueno, esto, y te lleva, si uno se anima a soltar, te lleva a un lugar que está buenísimo. Como, bueno, la creación de esto propio que hicieron ustedes. Totalmente. Y esto de ir a animarse, por supuesto que a nosotras nos ayudó mucho, por eso me parecía tan importante, nos queda rato para hablar y por eso quiero compartir eso de la propia experiencia nuestra, de que a veces nos preguntan, ¿y en qué se basaron para tal o cual cosa? Y la realidad es que mucho, claro, la lectura de tu carta, cuando va por acá, cómo influía Neptuno, cómo influía Urano, y esta visión de la astrología terapéutica para mí, a mí me resolvió un montón de interrogantes, porque quizás yo no era tan como, ¿cómo puede afectar la astrología? Y sin embargo, con esta que vos le das de lo terapéutico a la astrología, realmente uno se siente como un alivio y como que una base en la cual uno puede descansar o confiar, esa certeza. Eso, sí, exacto. ¿Y qué es esto? No, no es predictivo, sino que tiene que ver con, a ver, en qué momento de conciencia estoy y cómo puedo integrar esto. La carta natal es perfecta, uno la ve como contradictoria, pero es perfecta. Lo que pasa es que la conciencia, ¿no? Es dual, entonces esto es bueno, esto es malo, ¿no? Bueno, si confío en que si se integran ambas energías o distintas energías, esto funciona bien y dejo, digamos, bailo al compás del universo, por decirlo de una manera romántica,
bueno, funciona, ¿entendés? Si, no, si me quedo en, uy, me echaron de trabajo, o uy, perdí tal cosa, me quedo en la parte más negativa, digamos, de la lectura, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué me lleva esto? Bueno, algo nuevo, evidentemente esto estaba caduco, evidentemente había algo que yo no podía soltar, y algo me lo hizo soltar, ¿no? Bueno, por ahí viene el viaje, Y digamos. esto que vos decís, quería ser normal. Yo cuando quería ser normal, eso, y esta cosa también respecto de Santi, que muchas veces lo hablamos, yo, viste que sí, digo, Ujú, en algún momento, por eso para mí tu abordaje es realmente, me pasó eso cuando yo te conocí a vos, que me diste salud, donde como muchas veces te he dicho, donde hay oscuridad, porque una de las cosas ajá, que hice como socióloga antes de esta vida de emprendedora, claro, colaboraba en fundaciones sí. y trabajé en una fundación con chicos autistas, donde tratábamos de resolver la Mm, problemática autista o hacer un abordaje desde lo social, desde la circunstancia del grupo social que afecta bueno, al individuo o al sujeto de la, digamos, de la patología. Pichón Rivière, ajá. psicología social, lo que dijo es que en realidad el enfermo o el loco es el emergente de un grupo enfermo. Y Ujú, cuando yo te conozco a vos y veo tu abordaje respecto de Santi y toda esta cuestión y esta arista tan hasta espiritual o de búsqueda, esta curiosidad que vos traes con vos, le da luz a un lugar donde hay mucha oscuridad, porque en esta fundación es ujú. difícil ese abordaje, el trabajo con las familias, el desarrollo del niño, es realmente... Y Claro, esta visión que vos le das, para mí la tiene que saber el mundo. Siempre digo lo mismo, porque vos das luz, claro, hoy ves el resultado de Santi. Y esto último que digo, sí. cuando vos querías ser normal y esta cosa de querer normalizar a Santi, ¿no? Vos tenés Mm, tal cual. eso. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Es esto, es empezar a mirar las cosas de otra manera. Es evidentemente Santi me vino a traer una vuelta de tuerca a lo que yo venía haciendo, a lo que yo tenía que hacer y lo que yo venía a hacer, digamos, ¿no? Desde el ser, desde el no ser normal, digamos, ¿no? Y de no pretenderlo de él. Obviamente que yo sigo trabajando en mejorar su estado, en que pueda alcanzar un estado de independencia, pero ya no desde quiero el niño que va a entrar en determinado sistema social, ¿no? Sino visto desde otro lugar, como verlo desde la maravilla que me trajo, Total. ¿no? No sé si hubiese habido algo tan fuerte que me mueva a buscar esto, ¿no? Quizás yo me iba a resistir. Y para el tema de, bueno, hablamos de astrología terapéutica porque para mí es un nombre como muy claro. Vos Mm, le decís astrología humanística. sí. Digamos, ¿cuál es la diferencia entre que sea astrología humanística o astrología terapéutica? Lo que pasa es que para mí es la Bien. aplicación. Mm, Eh, Porque, bueno, yo estudié astrología humanística, ¿no? Con Beatriz Leverato. Ellos dan un enfoque así como desde este lugar simbólico, no predictivo. Pero yo lo aplico terapéuticamente, entonces, bueno, ahí está la, la diferencia, bien. Creo que ahí es ¿no? muy interesante porque uno le queda como ese registro, para mí, muy interesante. ¿Y cómo llegaste Sí. a la biodecodificación? Bueno, seguíamos, sigo buscando, no, sigo buscando. En realidad la biodecodificación yo ya la vengo escuchando hace mucho, todo volvemos a Santi. Entonces yo escuchaba videos desde el español hasta el francés, eh, ¿no? Viste que está Marc Frecher, está Enrique Corbera, bueno, hay mucha gente que va llevando como este mensaje de qué significa la biodecodificación, que de vuelta tiene que ver con decodificar síntomas, que pueden ser desde lo físico hasta cuestiones que a vos te generan un obstáculo en el presente. Bueno, no tengo dinero, no puedo tener casa, ¿no? Digo, no puedo tener pareja. Bueno, no son síntomas físicos, pero es una traba, y entonces lo que hace la biodecodificación es encontrar dónde está el conflicto de eso. Entonces, se hace todo un estudio del árbol genealógico, que es genial y que es impresionante, y ves
ves la sincronía primero de los árboles, ¿no? Del árbol de tu madre, de tu padre, de dónde venís, ¿no? Y los síntomas o las circunstancias, cómo se van repitiendo, digamos, ¿no? En el árbol. A nivel síntomas, a nivel profesiones, a nivel nombres, cómo se repiten los nombres. Puedo compartir mi caso como experiencia para que el mundo también lo sepa, no me molesta, esto de los primeros hijos. La dificultad en los primeros hijos, qué sé yo, sí, es verdad. Cosas que fueron pasando en mi familia, respecto después mi tía, cuando empezamos a asociar, cuando vos leías mi árbol, o sea, pudiste darte cuenta de eso, así que es más que interesante cómo funciona. Decís, yo no sabía bien cómo. Totalmente. Totalmente, a veces el no consigo pareja o el no puedo tener hijos está relacionado con un conflicto de infertilidad, pero ¿por qué? Porque se llama conflicto de infertilidad, no quiere decir que no puedas tener hijos, a veces es literal, no puedo tener hijos porque me lo dijo el médico que tengo tal cosa y tal otra, pero viene, digamos, el conflicto está relacionado con que evidentemente en el árbol hubo un drama tan grande con respecto a los hijos, los nacimientos, la muerte de alguna madre, la muerte de algún niño, que el inconsciente familiar lo que hace es protegerme no pudiendo tener hijos, porque mira, va a ser peligroso tener un hijo, en realidad no lo es, pero el inconsciente, digamos, me protege de la supervivencia. Para mí eso es... Entonces, bueno, son esas respuestas que cuando uno hace el clic y dice, ah, claro, porque acá en mi árbol pasó esto, acá en esto pasó esto otro, uno entiende, hace consciente algo y ya hay algo que se destraba. Después hay un montón de cuestiones de trabajo que se hace con esto, ¿no? Desde cuestiones que no son mágicas, pero que uno le habla al inconsciente desde ejercicios, ¿no? Simbólicos, ¿no? Como cartas, bueno, un montón de cuestiones que hace que esto ayude a ir hacia adelante y que se puedan desatar los síntomas. Sí, y que un camino que vos venís recorriendo como con mucha fuerza. Yo eso quiero rescatar, con mucha fuerza, mucho movimiento, y en realidad es algo muy valioso que vos, para tu propia experiencia y encarnación, querés vivir, sí, lo hagas como para ayudar a otras personas. Totalmente, porque bueno, esto lo hice carne, digamos, como digo, la motivación fue tan fuerte, ¿no? De poder, porque digo, después, además de Santi, las temáticas de Facundo y de Matías también no son menores, digo, ¿no? Porque yo vengo a reparar un montón de cuestión de hijos que estaban arriba, ¿no? Entonces mis hijos vienen a actuar y a mostrarme un montón de cosas para trabajar. Entonces, desde esa pasión bien personal, bien visceral, digo, wow, pero esto se puede hacer con todo el mundo, digamos, esto se puede ayudar a otros. Y como yo en realidad ya estaba en ese camino, ¿no? Primero desde la escucha, ¿no? Desde las estrategias terapéuticas, que también hay un montón y que también las considero como, a ver, como terapias alternativas, porque salen de lo normal, de lo tradicional, pero, por ejemplo, los ensueños dirigidos, que yo también trabajo en sesiones, ¿no? Los ensueños dirigidos también son una película, son un viaje desde lo simbólico, que se analiza como si fuese un sueño, bueno, después en otro momento lo explicamos, pero digo, también son cosas que salen de lo común, que al paciente lo divierten y que lo transforman, o sea, vienen a esto, vienen a mover, hay que mover, digamos, salir de la escucha pasiva y mover, ¿no? A eso bueno, me sigo moviendo y voy a seguir encontrando cosas seguramente. ¿Y eso de los ensueños qué es? Eso sí que no sabía. Los ensueños dirigidos viene de la rama y bueno, tiene que ver con esto, son determinados objetos que tienen una simbología, ¿no? Que yo conozco, y el paciente no, pero el paciente va a vivir una película donde va a ser protagonista. Entonces yo lo voy a ir guiando a hacer determinadas cuestiones con ese objeto y a ir por determinados caminos donde tiene que atravesar obstáculos. Entonces esa sesión se graba, yo después la desgrabo toda y a la sesión siguiente se analiza, digamos, se vive la parte guiada por el hemisferio derecho de todo lo simbólico. Y después a la sesión siguiente la analizamos
qué quería decir ese objeto, qué representaba, ¿no? A veces tiene que ver con la estructura yoica, ¿no? En otros momentos otro elemento habla de la esencia, de mi parte masculina o de mi parte femenina. Entonces, bueno, ¿qué contaste en esa historia? La vemos juntos en las sesiones, digamos. También es muy divertido. Muy divertido para el paciente porque ve cosas de su vida y dice, claro, ¿ves? Pasa esto, pero lo contó en un cuento, digamos. Para mí es una experiencia como con toda la trazabilidad. Lo último, bueno, me gustaría preguntarte, y para desarrollar esto de cómo es Eliana antes y después de todo esto, y Santi, ¿no? ¿Cómo son Eliana y Santi, más allá del grupo familiar, Eliana y Santi después de todo este movimiento, este recorrido, este cambio, ¿no? Este cambio de vida, de dirección? Claro, bueno, Eliana y Santi arrancaron como pudieron, bueno, conociéndose primero, viendo de todo lo que se venía. De hecho, bueno, cuando él nace, junto con mi mamá, pues mi mamá ahí todo el tiempo, mi mamá me sigue acompañando, pero digo, en ese momento armamos una página web hablando del síndrome, porque cuando vos buscabas algo en internet, no había nada que hablara del síndrome de West que fuera un poquito esperanzador, era todo catastrófico, era todo, bueno, desde ahí también buscaba otra alternativa, como no había, dije, la voy a crear yo, desde la nada, desde mi ignorancia, porque yo iba viendo paso a paso qué era el síndrome de West, no tenía ni idea, entonces creamos un grupo para que otros padres que buscan encuentren algo en donde compartamos. Bueno, y nada, fue como que de a poco nos fuimos conociendo y fuimos transformando nuestro vínculo, porque todo el tiempo él ahora arrancó con una etapa adolescente y de mucha hiperactividad y de mucho físico, ¿no? Porque está creciendo, lógicamente, y bueno, y me viene a imponer nuevos desafíos, desde, bueno, a ver cómo encaramos esto, sola y como con familia, por supuesto, ¿no? Porque, digo, somos todo un grupo viviendo con Santi, y esto Santi nos lo trae a todos. Nadie que pasa cerca de Santiago no tiene nada que ver con Santiago, digamos. ¿No? O sea, el que lo conoce, el que entra en contacto, ¿no? Desde las escuelas, centros educativos, vos, digo, todo el que toma contacto con Santi, algo te viene a traer Santi y uno le viene a traer a Santi, digamos, ¿no? Es como un intercambio, desde ese lugar lo veo yo. Así que bueno, creo que para resumir, el vínculo es de transformación constante que va a seguir, esto va a seguir. Bueno, es como... No por nada soy de Acuario y tengo mucho aire y mucha cuestión de cambio, entonces bueno, ¿no? Si hay algo que yo quería, porque tengo una luna en Cáncer, entonces mi luna en Cáncer tiende a querer guardarme, bueno, él que es Acuario puro, digamos, y él no es de Acuario, me viene así, dale, vamos porque hay que cambiar, las cosas así no funcionan. Uno no las entiende y uno dice, esto es discapacidad, ¿no? Acá hay limitación, hay frustración, pero en realidad no sé dónde está la discapacidad. Si en uno que no entiende, y no lo entiende, y no entiende sus códigos y lo que él me transmite, o en lo que le está pasando a él, ¿no? Digo, es dónde ponemos la mirada. Esa es la parte... Yo creo que ese es el mayor de todos los mensajes, además, digo, todo este recorrido, por eso es algo que para mí lo tiene que saber el mundo, porque yo el contacto, vos lo hablás como profesional y como mamá, escucha, y yo como una Sí. que lo conocí a Santi, y la realidad es que yo he bailado en un cumpleaños de 15 con Santi, te agarra, o sea, tranquilamente uno conecta, sentís la sonrisa, está contento cuando está enojado, cuando algo le gusta, cuando algo no le gusta, lo empezás a dar. Entonces digo, ojalá pudiéramos poner más en cuestión estos temas, justamente de qué es realmente la discapacidad. Y para mí es un tema que hoy tiene que ser una discusión que esté en agenda, totalmente. Contar todo lo que hago, está bueno. Sí, y yo sí, insisto, lo recomiendo de verdad porque realmente creo que existe la posibilidad de crear desde otro lugar. eh, y estos temas hoy que antes parecían banales o superficiales, o dignos de burla muchas veces, ¿no?
mundo de Ujú. los negocios, este mundo capitalista que no te impulsa a confiar, esto de soñar, de, qué sé yo, de alegrarse por las pequeñas cosas, Ujú. de conectar con personas como Santi. Así que, Mm. esto de soñar lo lindo y de disfrutar las sincronicidades. Y vos en ese acompañamiento, la verdad que yo te lo agradezco de todo corazón y por eso insisto y para mí es Bueno. importante que todas las personas tuvieran la posibilidad de escucharte. Está bien. Bueno, y para terminar, está bueno ver esto que vos decís, bueno, del mundo en el que estoy o del ámbito que tengo a mi alrededor, también es lo que yo estoy creando. También se ve esto desde estas miradas, digamos, ¿no? A ver, ¿qué estoy creando? Bueno, va mal, todo me va, bueno, o todo me va bien, o la cosa se empezó a alinear y ahora es sincrónica, entonces evidentemente ya estoy vibrando en otra sintonía y estoy entendiendo para dónde quiero ir, ¿no? Y de dónde vengo. No, me parece que está bueno verlo así. Totalmente, porque son esas cosas que de repente cuando muchas veces nosotras hablamos de y es mágico o es misterioso, en verdad es esto, de que se destraba algo que uno tiene psicológicamente, llamémosle, no sé, que está ahí trabando y de repente al destrabar decís todo fluye y yo creo que a todas las personas en algún momento ya nos pasó, algunas decir, yo no sé cómo, pero Pasó, tal así cual. que Sí. Bueno, eso, y confiar en que, nada, si uno por el camino, ¿no? La culpa no la tiene el otro, que tendemos a hacerlo, en algún momento está bien hacerlo, pero después es, a ver, pará, ¿por qué yo estoy eligiendo determinadas cuestiones? ¿Por qué me están pasando determinadas cuestiones? Y ahí viene el cambio, ahí viene el cambio. así que un después. Hay que estar dispuesto. Es un antes y un después. Sin duda. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, gracias a Gracias, Eli. vos. Muchas Te mando un beso. Beso. Chao, gracias.